En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Esdras, en el capítulo 1, del versículo 1 al 11, y dice la escritura: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén, y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitridates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Y este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 duplicados, tazas de oro 30, tazas de plata de otra clase 410, y otros objetos 1000. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Hasta allí la palabra del Señor. Para nosotros poder comprender este texto que hemos leído, debemos de remontarnos un poquito a la historia de lo que fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que el pueblo del Señor estaba compuesto por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Eran de los descendientes o los hijos de Jacob, que luego fue llamado Israel. Pero en el año 930 antes de Cristo, esta nación se divide en dos partes. La nación del norte, que se conoce como Israel, cuya capital era Samaria, y la nación del sur, que era Judá, con algunos de los levitas. O sea que quedaron 10 tribus por un lado y 2 por el otro lado. En el año 722 antes de Cristo, el imperio asirio, que era el imperio predominante de aquel entonces, lleva cautivo a Israel, la nación del norte. Y Israel tiende a desaparecer. Y quedan algunos samaritanos, eran judíos que se habían mezclado con las otras naciones, y a ellos se los conoció como helénicos o los helenistas. Así que en el 722 Asiria toma cautiva a Israel, pero en el 586 antes de Cristo, el imperio de Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, toma cautivo a la nación del sur,
Judá. Judá era el único pueblo que quedaba sobreviviente del pueblo de Dios, junto con los levitas. Pero esa nación es tomada cautiva. Pero cuando uno ve las escrituras, uno se da cuenta que en cada época, en cada lugar, Dios tenía un remanente fiel, como lo tiene en cada iglesia. En cada iglesia siempre hay un grupo de personas que son fieles y temerosos al Señor. Quisiéramos decir en una iglesia siempre todos. Quisiéramos decir en una nación todos, o en un pueblo todos, pero no es así. Uno ve que él tenía su remanente fiel. En ese tiempo, cuando fue cautiva Judá en el año 586, fue el tiempo cuando surgieron algunas grandes religiones en el mundo oriental. Por ejemplo, en China surgió Confucio. Y en la India surgieron inmediatamente los budistas, bajo el imperio de Buda, o las políticas de Buda. Ahora bien, el libro de Esdras, el libro que nosotros hemos leído, es una continuación de Primera de Crónicas y de Segunda de Crónicas. Esdras es una continuación, vamos a decirlo así, de Segunda de Crónicas. Cuando Segunda de Crónicas termina, Esdras empieza. Y Esdras empieza con las mismas palabras que termina Segunda de Crónicas. Ciro decreta en Esdras capítulo 1 el regreso de los judíos que habían sido tomados cautivos y llevados a Babilonia para que ellos retornen a Jerusalén. Cuando Nabucodonosor tomó cautivo a Judá, no solamente que los obligaron a aprender un nuevo idioma y lenguaje, sino que también el templo en Jerusalén fue destruido. Y el templo, cuando fue destruido, saquearon todas las cosas que eran de uso sagrado para Dios y las llevaron a Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor se acaba su vida, se acaba su historia y viene otro imperio, el imperio persa, bajo el mando de Ciro. Y ahora Ciro toma el control de estos judíos que estaban cautivos allá en Babilonia. Y él da un decreto, siendo el gran rey de los medas y de los persas, en el año 539. Y el decreto es que todos los judíos cautivos en Babilonia regresen a Jerusalén. ¿Cuál era el objetivo? Reconstruir el templo en Jerusalén. Ese era el plan. Reconstruir el templo en Jerusalén. Después del decreto de Ciro, Esdras se divide en dos partes. La primera parte, que ocupan los primeros 6 capítulos, habla acerca del primer retorno de los judíos de Babilonia a Jerusalén. Y eso es bajo el mando de Sesbazar y de Zorobabel. Y el segundo regreso, bajo el mando de Esdras, ocupa del capítulo 7 al capítulo 10 de Esdras. El tiempo que separó el primer regreso de los judíos del segundo regreso de los judíos a Jerusalén fueron más o menos 80 años. Los babilonios, tú tienes que recordar que eran de origen semítico, o sea que eran parientes de los judíos. Pero luego vinieron los medas y los persos, que no lo eran. Y los griegos y los romanos, que después gobernaron en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Más o menos es el trasfondo histórico para que nosotros nos podamos enfocar en lo que ocurre en Esdras en este capítulo número 1. Ya para el año 516, en tiempos del profeta Ageo, se termina la construcción del templo. Y para el año 500,
hay una restauración en Jerusalén bajo la dirección de Esdras y Nehemías. Cuando tú ves la historia del pueblo judío, tú ves que ellos están cautivos en Babilonia y no tenían ni profetas a que les obedecieran porque estaban en bancarrota espiritual, pero tampoco tenían templo. Cuando construyen el templo, construyen el edificio, pero seguían en bancarrota espiritual. Y no es sino hasta cuando Dios mueve a Nehemías y a Esdras para que el pueblo empiece a tener conciencia del Dios que quería bendecirlos. No es sino hasta cuando la palabra de Dios realmente nos cautiva la conciencia, es que nosotros somos o estamos apercibidos de quién es nuestro Dios. No es sino hasta ese momento. Con este antecedente vamos a dividir este sermón en dos partes. La primera va a ser el Antiguo Testamento y el templo de Dios, y la segunda parte va a ser el Nuevo Testamento y el templo de Dios. Y vamos con la primera parte entonces, para ver cómo Dios ve el templo en el Antiguo Testamento. Y lo primero que me llama la atención de estos pasajes que hemos visto aquí en el versículo número 1, es que fue el Señor mismo quien orquestó, quien dirigió, quien estableció lo que tenía que ocurrir. No pensemos por ningún momento que fue de la bondad de Ciro este rey, que le nació en su corazón que los judíos retornen a Jerusalén. No, no fue así. Mira lo que dice el versículo número 1 de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo. Si tú te das cuenta aquí, fue el Señor mismo quien movió el espíritu de este rey para que él pudiera proclamar palabra conforme al plan soberano y eterno de nuestro Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que Dios es soberano. Nada ocurre debajo del cielo si Él no lo permite. Todo lo que pasa debajo del cielo tiene una razón de ser que es movida por la voluntad y la gracia de nuestro Dios. En el libro de Daniel, el capítulo 4, versículo 35, dice la Biblia, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Oye, es que estas palabras suenan como humillantes para nosotros. ¿A quién le gustaría que le digan, tú no eres nada? Pero eso es lo que Dios dice de mí. Ante los ojos del Señor, no nos sintamos muy importantes. Porque tú eres lo que eres por la gracia del Señor. Y tienes lo que tienes por la gracia del Señor. Y llegarás a tener y llegarás a hacer lo que tengas que hacer por la gracia del Señor. Por lo tanto, en primer lugar fue el Señor quien orquestó lo que debía ocurrir. Pero luego nosotros vemos cuál era el propósito de este decreto que Dios había movido el corazón de Ciro. ¿Para qué le dijo Dios a este pueblo que se vaya a Jerusalén? Dios movió el corazón, pero había un propósito. Versículo número 2. Así dice Ciro, rey de Persia. Dice él. ¿Pero qué es lo que dice él? Lo que Dios le había hablado. Óigalo. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra.
y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Wow. No era una casa común y corriente, era el templo. El templo que había sido destruido por Nabucodonosor cuando Nabucodonosor tomó cautivo a Judá. Pero Dios mueve a un hombre incircunciso para que el pueblo de Dios vaya a Jerusalén y construya el templo. ¿Qué vemos en tercer lugar en esta primera parte? Bueno, en tercer lugar, me llama muchísimo la atención que este decreto no era el decreto de Ciro, sino que era el decreto de Dios. Detrás de todo eso era el Dios creador de los cielos y de la tierra, quien estaba allí dirigiendo paso a paso lo que debía ocurrir. Paso a paso. Mira lo que dice el versículo número 3 y 4. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. ¿Por qué era importante construir el templo? Si tú recuerdas cómo estaba constituido el templo, es fácil recordarlo, porque en el templo habían 3 compartimentos. Había una parte externa que era conocida como el atrio. Y en ese lugar, hacia afuera, reposaba o estaba allí el altar de los holocaustos y estaba también la fuente o un lavamanos. Y ahí era donde ofrecían holocaustos y ahí era donde se lavaban antes de entrar al lugar santo. El segundo compartimento, el atrio, en el medio estaba el lugar santo. Y en el lugar santo estaba el candelabro, que tenía su significado, el altar del incienso y la mesa de los panes, que tenía su significado. Pero hacia la parte más interna estaba lo que era conocido como el lugar santísimo. A ese lugar entraba el sacerdote para ofrecer sacrificios solamente una vez al año. Si entraba alguien que no era el sacerdote, ahí mismo era fulminado. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Solamente había una cosa. Estaba allí el arca del pacto. Y en el arca del pacto, sobre ella, reposaba el Espíritu de Dios. Esa era la importancia que tenía el templo. Por lo tanto, al construir el templo, lo que el pueblo estaba otra vez es volviendo a la fe, entendiendo que ese Dios, el Dios de Israel, el Dios de Judá, estaba con ellos. ¿Cómo puede vivir una persona esta vida sin Dios? ¿Cómo puede vivir un pueblo ignorando, desconociendo o alejado de Dios? ¿Cómo? La vida se torna no solamente vacía, sino que es como un correr tras el viento o nadar contra la corriente. Así que era importante construir el templo. Por supuesto que era importante para este pueblo, porque eso representaba la misma presencia de Dios con esta nación, que tenían por supuesto al Dios vivo y verdadero. Sin embargo, en el mismo Antiguo Testamento, el Señor hace una promesa, óigame bien, de un nuevo templo. Recuerda, en el templo sobre el arca
reposaba el Espíritu de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, el mismo Dios hace una promesa de un nuevo templo. Quiero que vayas conmigo al libro de Ezequiel, al capítulo 36, al versículo 25. Y dice la Biblia: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esa es una promesa que Dios da para su pueblo. Lo que Dios le está diciendo allí es: ya no voy a estar sobre el arca en un momento, voy a estar en ustedes. Ya no solamente voy a estar con ustedes, ahora voy a estar en ustedes, morando en ustedes. Y dice él: les daré un nuevo corazón, los limpiaré, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa todo esto? ¿Sabe lo que Dios está hablando? Lo que Dios está diciendo es: los voy a transformar. Y cuando yo los transforme, ustedes serán diferentes. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, Salomón llegó a entender esto. Y después de haber construido ese glorioso templo, dice él: pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? A mí me llama muchísimo la atención en el libro de Esdras, que cuando ellos iban a construir el templo, me encanta ver, ¿sabes qué cosa? La buena actitud que ellos tuvieron. Pero veamos la actitud. Esdras capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes, y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Qué precioso. Todos estuvieron dispuestos a apoyar la construcción del templo en Jerusalén. Los jefes de hogar, los sacerdotes, los levitas, el pueblo se involucraron, se comprometieron. Ellos no dijeron: no, eso es solamente para los levitas. Pero pasamos ahora al Nuevo Testamento y el templo de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del templo en el Nuevo Testamento? Bueno, cuando uno ve la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es donde nosotros tenemos que estar siempre enfocados, uno ve desde los inicios de él. Y la Biblia nos dice que ya a los 8 días de nacido, él fue llevado al templo. Mira lo que dice en Lucas capítulo 2, 21 y 22. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Dónde crees que era Jerusalén? ¿A qué lugar? ¿A una casa? No, era el templo. Un poquito más adelante, en el mismo capítulo, ya Lucas nos describe a Jesús con 12 años de edad. Versículo 41 al 49.
Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Recuerda que en Jerusalén estaba el templo. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? 12 años de edad. Y él entendía la importancia del templo. No desprecies el templo del Señor. Una palabra final de aplicación. En primer lugar, nosotros debemos aprender del pueblo de Judá en el Antiguo Testamento, que estuvo alerta a la voz de Dios